Alimento diario. Serie "Y será predicado este Evangelio del Reino". Volumen 5. Autor Pedro Don. Semana 2, día jueves. Lectura bíblica: Zacarías capítulo 8, versículo 23 y Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Disfrutamos con oración, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor Jesús, porque el reino, amén, el reino de Dios no es. Gracias, Señor, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino el reino de Dios es justicia. ¡Aleluya! Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Le alabamos, Señor, en este día por mostrarnos lo que es el reino. El reino no es comida ni bebida. Le damos gracias, Señor. Ahora entendemos. El reino de Dios es justicia, es paz y es alegría en el Espíritu Santo. Le amamos, Señor. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 17. Hoy presentamos la apariencia del reino de los cielos. El reino de Dios corresponde al dominio de Dios, que va de eternidad a eternidad. El reino de los cielos comprende la era de la Iglesia. En esa era también está la parte terrenal. Y el reino milenial, ahí está la parte celestial. Por lo tanto, el reino de los cielos, en el tiempo de hoy, puede aparecer en dos aspectos. Un aspecto es su realidad y el otro aspecto es su apariencia. ¿Qué es la apariencia del reino de los cielos? La apariencia del reino de los cielos es su configuración exterior. Es lo que vemos en la fachada. Es una percepción superficial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús nos habla sobre la apariencia del reino de los cielos en 7 parábolas, haciendo uso de la expresión: el reino de los cielos es semejante. ¿Por qué? Porque la semejanza es tener la misma apariencia, pero el contenido puede ser diferente. Señor Jesús, el trigo y la cizaña son semejantes. Los vasos en una casa grande son semejantes, pero algunos son utensilios para honra y otros utensilios son para deshonra. Esa apariencia del reino de los cielos se refiere a la cristiandad. Está hablando de modo general. Necesitamos dar un paso más allá. Vamos juntos. No podemos vivir solo con la apariencia de ser un cristiano. Debemos aprender a vivir en la realidad del reino de los cielos. ¿Qué es la realidad del reino de los cielos? La realidad corresponde al contenido peculiar de algo. Eso lo llamamos su esencia. La realidad del reino de los cielos en su naturaleza celestial y también espiritual. Es la vida normal
de la iglesia revelada en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Debemos vivir esa realidad. De nada sirve tener la apariencia sin el contenido de esa realidad. Amado lector, quien vive en la realidad del reino de los cielos forma parte de la manada pequeña, de los obreros de la última hora, de la iglesia en Filadelfia y también de la mujer virtuosa. La realidad del reino de los cielos será la que traerá su manifestación. ¿Y qué es la manifestación del reino de los cielos? Pues la manifestación está relacionada con la venida del Rey y con la venida de su reino, de su reinado. La parte celestial del reino milenario venidero es llamada el reino de su Padre. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículo 43. El reino de su Padre es el reino de los cielos manifestado en poder, en el cual los vencedores reinarán con Cristo por 1000 años. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Si hoy vivimos en la realidad del reino de los cielos, seremos vencedores en su manifestación. Y esos vencedores estarán con Cristo en la parte celestial, reinando sobre la tierra. Señor Jesús. En Mateo, la parte terrenal del reino milenario es llamada el reino mesiánico o el reino del Hijo del Hombre. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 42. El reino del Hijo es la parte terrenal del reino de los cielos, donde estarán los judíos y las naciones. Los judíos serán el remanente de Israel, que al final de los tiempos reconocerán que Jesucristo es el Mesías. Entonces invocarán al Señor, pidiendo ayuda, y serán salvos. Señor Jesús. El nombre reino mesiánico está relacionado con la profecía sobre la restauración del tabernáculo de David. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hechos capítulo 15, versículo 16. En el milenio, el remanente de los judíos serán los sacerdotes en la tierra y ayudarán a las naciones a adorar al Señor. Eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 23. En la parte celestial del reino milenario, Cristo reinará juntamente con los vencedores, los cuales no tendrán más un cuerpo físico, sino un cuerpo de resurrección. Señor Jesús, al final, cuando llegue el nuevo cielo y la nueva tierra, los cristianos no vencedores ya estarán maduros y también formarán parte de la esposa del Cordero. Entonces vivirán unidos al Señor para siempre en la eternidad futura. ¡Aleluya!
en el nuevo cielo y la nueva tierra. La nueva Jerusalén es una eternidad sin fin, de comunión entre Dios y su pueblo. ¿No le parece que esto es algo maravilloso? Esto será algo maravilloso. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra y todas sus promesas. Pregunta para hoy: ¿cuál es la diferencia entre la apariencia y la realidad del reino de los cielos? Sean todos muy bendecidos.